Hola, me encuentro con un comentarista deportivo muy importante, Les Adolfo Pérez. Hola, Adolfo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Adolfo, ¿tú qué opinas sobre el fútbol femenino? Las mujeres, ¿qué papel tienen en el fútbol femenino? pues el fútbol femenino en Colombia ha progresado, ha sufrido una increíble metamorfosis, un cambio muy grande, porque hasta hace solamente un tiempo el fútbol en Colombia y yo diría que en gran parte del mundo era reservado únicamente para los hombres. Las mujeres se veían muy mal cuando intentaban jugar al fútbol. Siempre, después de tantos años de estar metido en esta actividad, veía con cierto recelo que las mujeres miraran esta actividad como una actividad única y exclusivamente de los hombres. Y bueno, de un momento a otro empezó, gracias a una cosa que tenemos en Colombia, y es que somos muy dados a que los medios casi que nos orientan, los medios de comunicación nos orientan en relación con las cosas como ocurren. Aquí salió Juan Pablo Montoya y entonces a todo el mundo le empezó a gustar el automovilismo. Salió Camilo Villegas y entonces empezamos a ver golf. Y mucho tiempo atrás pasaba lo mismo con el boxeo y con el ciclismo, con Lucho Herrera y todas esas cosas. Y de un momento a otro pues empezamos a ver a las mujeres en televisión jugando al fútbol y nos empezamos a enterar que eso ocurrió producto de una capacitación que empezaron a tener en los colegios, de una inquietud que las mismas mujeres empezaron a manifestar, como a rebelarse de ese machismo que había en el fútbol, y empezamos a ver cosas realmente maravillosas de las mujeres y empezamos a tener ya liga de fútbol femenina en las diferentes ciudades y regiones del país, y pues como es apenas natural, de tanto buscar y buscar empezaron a salir muy buenas jugadoras de fútbol y hoy en día tenemos ya el fútbol femenino como una actividad muy importante en Colombia. Sí. Y con respecto a esto, ¿qué jugadores de fútbol destacarías en la sub-20 que jugó en Alemania el año pasado? Pues mira, yo diría que todas tienen en su posición y en lo que hacen una habilidad especial. Pero pues si me tocara a mí escoger dos, pues obviamente escogería a Yonel Rincón, que es la que más habilidad tiene, la más jovencita. Ella juega siendo juvenil en el equipo primero juvenil y ahora en el de mayores. Tiene una clase y un talento increíbles. Y Paola Sánchez, una que juega con una balaca, que lo hace bastante bien. Yo creo que son dos jugadores que tienen un poquito más que las demás, sin llegar a decir que las otras no lo son. Pero allí hay un grupo de jugadores muy, pero muy interesantes, salidas de las regiones, salidas de las ligas, vistas por los entrenadores. ¿A qué crees que se debe que la selección femenina haya llegado tan lejos en la sub-20 de Alemania? Yo creo que fueron varias cosas. Pues de pronto se vuelve lugar común decir esto, pero ese es un equipo que lleva trabajando hace rato, con un entrenador muy juicioso que es Ricardo Rosso, un hombre que empezó en el fútbol masculino y por esas cosas de la vida terminó dirigiendo mujeres, las conoce desde las categorías iniciales. Las mujeres tienen algo que no tienen los hombres con una gran facilidad, y es que se unen más, son más unidas las mujeres que los hombres. Y esa unión de grupo yo creo que fue la clave tan importante para que el equipo empezara a ganar. En el deporte de conjunto ocurre una cosa muy particular, como la responsabilidad es repartida, no es de una sola persona, es repartida y compartida. Hay un entrenador y hay un grupo de jugadores que intentan beneficiarse por una causa común, pero depende el uno del otro. Cuando en un deporte de conjunto se unen y son solidarios, se cubren la espalda, son muy amigos, las otras cosas vienen por añadidura. La parte táctica, la parte técnica, el diseño de un partido, el rival, el estudio del juego, en fin, una cantidad de cosas. Pero yo creo que la base más importante en un deporte de conjunto es eso. Y yo creo que eso lo tuvo esta selección, fue la
unión, casi todas son muy amigas, son muy unidas y tienen un entrenador al que le creen. Y cuando al entrenador le creen todo lo que él dice y todo lo que les ordena, pues están más cerca de conseguir los objetivos. Vale. ¿Y qué crees tú que deben hacer las niñas que aspiran a entrar a una selección de fútbol femenino? Aquí pasó algo, yo todo el tiempo lo comparo con el fútbol masculino, porque me parece que pues tenemos un espejo de mucho más tiempo y pues hemos visto errores de mucho más tiempo y pues yo creo que todos esos errores y esas virtudes que puede tener el fútbol masculino se le pueden acomodar al fútbol femenino. El fútbol masculino no tuvo una buena base, digámoslo así. Los jugadores nacían por una generación espontánea, no porque existiera una escuela que les enseñara la parte técnica que es tan importante. Una persona desde niño puede traer desde el vientre de la mamá una serie de condiciones para hacer cosas en la vida. Hay matemáticos, hay artistas, equilibristas, cantantes, en fin. Pero con el paso de los años, esa aptitud que tienen para determinada cosa, que es natural, que vino con él, se le puede ir moldeando. En el fútbol masculino eso no pasó. Yo creo que en el fútbol femenino, si a una mujer le gusta jugar al fútbol y está pequeñita, o es una mamá con su hija, yo lo primero que recomendaría es que empezara por tener una capacitación de tipo técnico, cómo saber dominar el balón, cómo saber transportarlo, cómo saber cabecear, cómo, bueno, tantas cosas que tiene aplicaciones este deporte, que eso llevado a la práctica con una persona que tenga la condición de jugar, pues obviamente le va a traer mayores beneficios. Eso yo diría que es lo que más podría hacer una persona que tenga inquietud. Me gusta jugar al fútbol, yo quisiera jugar y de pronto me descubrieron en el colegio, no sé dónde, que puedo jugar bien. Vaya, capacítese, haga ese trabajo, cosa que no ocurrió en el fútbol masculino. ¿Por qué crees que es tan reconocido el fútbol masculino y el fútbol femenino no se le da tanta importancia? Pues porque el fútbol masculino es un deporte absolutamente mundial, no hay un rincón en la tierra donde no jueguen con una pelota. Es la actividad más universal que existe, no hay otra cosa que se practique igual en todos los rincones del planeta. Tú puedes decir, no, pues el baloncesto también, sí, pero hay unos países en donde se practica mucho más que en otros y hay otros que sencillamente no existe. Y así muchísimos otros deportes y muchas actividades, no solamente deportivas. El fútbol masculino pues nació prácticamente yo diría que con la humanidad. En la época de las cavernas se pateaban cosas, se usaban los pies para transportar cosas y el fútbol fue creciendo de una manera muy rápida en audiencia, en interés, en capacidad de saberlo apreciar y demás. El fútbol femenino llegó después y pues es un deporte practicado por las mujeres un poco más joven y pues todavía, a pesar de que se han hecho campeonatos mundiales y Copas América y Copas Europeas y todo eso a la par del fútbol, pues todavía tiene cierta resistencia machista en el mundo en general. De ver a una mujer jugando fútbol, hay quienes piensan que pierde su feminidad, que no se ve tan bonita, que no se ve tan femenina, porque estamos acostumbrados a la rudeza de los hombres en el fútbol y a la violencia, porque es un deporte muy fuerte, un deporte de contacto, cosa que no ocurre en las mujeres. Yo creo que tú estableces muy rápidamente cuál es la diferencia entre un partido de hombres y un partido de mujeres. Las mujeres, pues hay mujeres que juegan, que la verdad te lo digo, parecen hombres, pero no dejan de ser mujeres. Entonces hay una diferencia en el choque, en la forma como transportan la pelota, cómo le pegan al balón, en fin. Y todavía eso no es tan universal como el fútbol masculino. Mario, muchísimas gracias por hacernos esta entrevista, reportando Paola Otero.